refiero a que la semana anterior y la anterior, y creo que la anterior también. Estuviste aquí ya defendiendo tu ciclo de cómo crear empresas para todos esos emprendedores, toda esta nueva savia de empresarios que se está forjando en el panorama nacional, y cómo toda esta gente puede, con tus consejos, pues enfocarse, ¿no? Hoy vamos a empezar un poco todo el tema con un enfoque marketingiano, ¿vale? Dándole ya una visión ya marketingiana a toda esta primera exposición que hemos hecho de cómo crear empresa, ¿no? Y bueno, pues evidentemente la gente lo que querrá saber, aunque algunos no te conocerán, otros ya sí, que con la perspectiva que ya tienes de empresario, tú que has sido director financiero, consultor, informático, bueno, has tenido diferentes perfiles dentro de la empresa, a mí me gustaría que, bien, pudieras verdaderamente acreditarte conforme nos dijeras si eres capaz de crear sectores y empresas en diferentes sectores y actividades dentro de estas empresas. Vale. Claro, evidentemente tienes que acreditarte y que la gente tenga una credibilidad, ¿no? Sí, primero de que yo casi nunca he ido por ahí con planes de empresa ni nada, y por eso he cometido muchos errores. O sea, tú en tus propios proyectos no has elaborado lo que predicas. Exacto. Siempre lo de... Bueno, suele ocurrir para otros, yo tenía todas las respuestas y tal, y para mí mismo, como si nada. Bien. Y por eso justamente las plantillas y tal que he desarrollado para eso están basadas en mucha práctica y sobre todo enfocada en evitar ciertos errores y preparar las cosas muy bien. Y a partir de ahí, digo, ¿vale? Sabiendo bien por dónde se va, habiendo definido las actividades que uno va a emprender y sabe más o menos por dónde vamos con esto, lo más importante es entonces dedicarle mucho tiempo a lo de marketing, y creo más bien debería ser la estructura de cada business plan, de cada plan de empresa, de tener el tema marketing como su eje, ¿no? Es clave. Quiero decirte, el aspecto de marketing para todo lo que es el business plan o la estrategia que hagas, es clave tener un buen plan de marketing. Para mí sí, para mí por decir, que no haya realmente hecho las pautas de un buen marketing, he ido sobre todo hablando, dialogando con su mercado y conseguido unas respuestas muy claras acerca de lo que quiere ese mercado, vale, por decir, está más a ciegas que otra cosa. ¿Qué pautas básicas debe tener hoy inicialmente este plan de marketing para que la gente ya pueda coger esos parámetros y enfocarse? Vale, pues decir más o menos por ir en orden como uno lo atacaría, que primero más bien tener un poco esa idea de tendencias generales, lo que hay en un mercado de relevancia que ya has más o menos identificado, y a partir de ahí acercarte cuanto más a lo que será tu target principal, el que más te comprará, el que más podrá significar para ti, y por lo tanto cuyos gustos y preferencias más influenciarán en lo que tú harás y cómo lo harás. O sea, hasta incluso tu actividad principal que tú habías señalado podría cambiar por ser otra en función. ¿Cómo podrías identificar, básicamente, de una manera simple, sencilla, cómo podrías identificar a ese target? ¿Cómo la gente puede identificar que ese es su target al que se debe dirigir? Porque evidentemente hemos de contar que, claro, todo el mundo queremos vender a la Coca-Cola, a la Sanio, a tal, pero hemos de contar pues con diversos parámetros, como nuestras estructuras, como nuestros ciertos aspectos, ¿no? ¿Cómo identificar que mi target no es la Coca-Cola y sí una pyme, una mediana gran empresa? O sea. Sobre todo investigando y sobre todo formulando preguntas que te den respuestas claras, que te den, por decir, preguntas abiertas. Si tú le vas a uno... Pon ejemplos, Rick, porque... Tú le vas a uno y le pones una pregunta que ya en sí lleva parte de la información que le facilita una respuesta, tú no estás realmente aprendiendo. Tienes que aprender a hacer preguntas muy abiertas, a cosechar información real de lo que la gente quiere, y si tú llevas dirigiéndola un poco hacia donde tú querías ir, que no le estés influenciando, pero que realmente recoges lo que esa persona quiere. Pero bien, y yo esto quiero como pautas ir para cualquier más, investigación de mercado. Yo quiero ir más a fondo. Pero ¿Hay preguntas concretas, hay parámetros estándares para esto, o cada mercado tendrá su historia diferente? Pues claro, la gente sí, me parece muy bien, hay que hacer preguntas concretas, hay que hacer toda una serie de acciones, pero la gente al final lo que queremos saber es sí, vale, pero ¿qué? ¿Cuáles? Porque a lo mejor yo me puedo preguntar muchas cosas, pero pueden no ser las adecuadas.
¿Cómo identificar uno entra por ahí con algunas asociaciones y tal, y a partir de ahí es más bien enfocar por dónde consigues una mejor respuesta, y se ve que ahí cuanto más llegas a sacar de ahí, tendrás que ajustarte a donde más te las han dado, ¿no? Yo, perdona, Rick, que sea muy duro o muy cerrado. Plantéame algún ejemplo. Un ejemplo simple, vale. Estás creando un proyecto, entre todos los proyectos que has creado, seguro que habrás creado una pequeña, venga, inicia una pyme que inicie una andadura y esté haciendo, pues bueno, lo que hemos hecho, ya hemos pasado del DAFO, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado del DAFO, estamos ahí, las preguntas son... Bueno, por decir, aquí más atención daríamos también al tema DAFO, pero una vez, por decir, ya teniendo una idea por dónde van a ir las cosas. Bien. Ahora, primero, a lo que íbamos, que sí, identificar los targets, y cuanto más segmentar un mercado y saber por dónde vas a tener que moverte tú. Un ejemplo reciente, un portal que estamos haciendo con temas para aviación privada, un marketplace de juntar brokers, operadores, los que tienen quizás un par de avionetas, pero quizás unos cuantos jets y tal, y ahí que pueden encontrar ahí sus viajes y sus trayectorias, calcularlo, hacer trip boards, planes de vuelo, etcétera, en un portal. Ahí uno va a mirar mucho a lo que es la práctica de cada jugador en ese mercado. Un broker, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Y de qué forma dialoga con su cliente, qué cosas necesita concretar para su cliente. Y luego, con cara a los operadores, cómo se comunica con ellos. Luego, para cada componente ahí, por decir, uno pasa un buen tiempo estudiando mucho las formas de dialogar. Bien. Y a partir de ahí, si tú logras definir por dónde tienes que ir para estar cuanto más cerca de tu target principal, ¿ya? Vale, desarrollas tu idea de tu negocio y miras qué cosas en lo competitivo, en lo que pueden estar haciendo otros, quizás ya están ahí, quizás estás entrando en un mercado donde ya hay muchos, pero buscar las formas de diferenciarte de ellos, buscando, si no es posible, una ventaja competitiva enorme por tener otra tecnología, buscando pequeñas ventajas comparativas. Ahí está, estabas comentando el marketing diferencial. ¿Qué es el marketing diferencial? Eso también también puede ser muy relevante. Lo que una vez en marcha y recogiendo cuantas más estadísticas, cuantas más cosas de datos primarios de tus clientes y de lo que te han consumido, lo que no te han consumido, tú vas a llegar a poder sacar muchas conclusiones acerca de quiénes te consumen más y quiénes te consumen menos. Por decirlo así, esquemáticamente, que el 20% de tu mercado te consumirá el 80% de lo que tú les ofreces, y por lo tanto el 80% te consume solo el 20%. Bien. Luego aplicando eso para entre esos 80 a encontrar cuantos más que se ajustan al perfil de esos 20 de los que ya sabes mucho, y a partir de ahí mejorar esa estadística. ¿Es lo mismo una ventaja competitiva que una ventaja comparativa? No, para decir así, una ventaja competitiva es decididamente donde tú tienes algo que tu competencia no puede igualar sin una inversión, o sea, de mucho tiempo, mucho dinero, en la práctica ambas cosas. Y más bien una ventaja comparativa es la que buscas por pequeñas cosas, coger un pequeño adelanto de tiempo por aquí, estar mejor adecuados para cierto nicho del que tu competidor no esté tan penetrado, más bien los pequeños ajustes, por decirlo así, que pueden hacer que tú tienes ahí porcentitos que pillar en comparación. ¿Qué tienes, perdona? Pequeños porcientos que pillar de la competencia. Vale. O sea, en tiempo o... ¿En tiempo? ¿Cómo? A ver. Por decir, tanto lo que puede ser, porque por tus actividades logras a partir de ahí
¿vale?, crear una auténtica ventaja competitiva por coger bastante porcentaje de ese mercado y convertirte tú en el líder en algo. Hoy en día es factible esto de tener ventajas competitivas. Casi la mayoría de mercados y productos por decir son muy escasos y no es algo por el que se puede a menudo ir, ¿no? ¿Cómo identificas que no es factible? Depende, por decir. Tú tienes siempre esa relevancia en el mercado con tu competencia, lo que están haciendo, ¿no? Tú incluso puedes estar vendiendo bastante, cumpliendo con lo que te habías marcado de objetivos, pero tu competencia está haciendo mucho más y sacándote mucho más de ese mercado de relevancia de lo que tú estás haciendo. Quizás tienes que también mirar en ese contexto que no estés haciéndolo muy bien. O sea, es importante estar constantemente comparándolo con la competencia. Sí. ¿Cómo consigues tener esos parámetros y esa información? Vale, a veces eso es bastante difícil y requiere desde luego también mucho diálogo con el mercado y hay muchos amigos llamando y pidiendo presupuestos, ¿no? Sí, y claro, no siempre puedes fiarte de lo que la competencia publica o si algo, depende también quién y dónde, ¿no? Con lo cual no es mejor que te estés basando en ti, enfocándote a ti y tienes que dominar mucho, saber mucho de tu mercado y continuamente buscando las mejoras y tal. La semana que viene estaré hablando de temas de marcas y promoción y también tocando algo de lo que aquí a menudo habla Armando. Y en este contexto de la continua inversión en mejoras de la misma, sobre todo de imagen, uno piensa que el papel de marketing es continuo. Bueno. Imagínate que hemos hecho los planes de marketing adecuados, adaptados súper bien y conseguimos el tan ansiado ROI, ¿no? El ROI, el retorno de la inversión que has hecho. No obstante, aquí no te digas porque sí, ¿no? Creo que toda esta información o todos estos pasos. Bien, tenemos algo en el chat. Del chat. Sí. Ana pregunta cómo se hace un análisis FODA. ¿Cómo se hace un análisis FODA? Un análisis FODA. Es buena pregunta. Al momento no estoy muy familiar con el término, que también tengo que traducir quizás un poco. Me suena, desde luego. Bueno, me suena. ¿Tienes parámetros al respecto o no tenemos ahora mismo parámetros o luego mejor consultarlo y pasar la información? Yo antes de esas cosas prefiero siempre consultar un momento, mirar tal y servir de una respuesta quizás ahí en LinkedIn, en el grupo, lo puedo pegar en Facebook también. ¿Ya? No nos olvidemos. Esta es una buena para la semana que viene también. Vale, vamos a abordar también la del ROI porque estamos ya fuera de tiempo, pero para mí es muy importante que quede algo de todo esto que estamos comentando, ¿no? Porque lo que acostumbra a leer mucho emprendedor, mucha gente que nos sigue, o mucha gente que se lanza al mercado a aprender o innovar, ¿vale? Aprender, ¿sí? ¿Vale? Lo hemos cogido, nos han pasado notas al respecto. Sí, gracias a Carlos ahí atrás, Bien. que justamente me ha puesto la palabra mágica delante de los ojos de SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, lo que quiere decir debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. DAFO. Y es básicamente hacer un croquis con las mayores amenazas y puntos débiles que tú identifiques, que tú después de investigar sobre todo identificas en tu tema y comparando con lo que pueden ser ahí las oportunidades claves por las que ir y las cosas que tú sabes que tú dominas bien, que son tus fortalezas como empresario en eso. Bien, Enrique. Y en respuesta a Ana, espero que por ahí ir anotando en 4 lados. Pero yo quiero dejar esto un poquito más atado para la gente, puesto que estoy convencido que muchas de las personas que están allí parten de conocimientos muy básicos del marketing. Con lo cual nosotros debemos tener una obligación en ayudarles y facilitarles ese camino. Contigo ya partimos de un término medio alto en cuanto a conocimiento y creo que esto en muchas ocasiones volvemos a no facilitar, a no dar facilidades, cosa que ocurre mucho. La gente puede coger
cantidad de información, libros, información por la red, todo, pero si no tienes unas bases, unas pautas, y a veces eso sabemos que es difícil. A mí me gustaría que en nuestros foros, donde tenemos en LinkedIn y en todas las partes que estamos, principalmente en LinkedIn, pudieras dejar datos más sencillos, de base. Pues plantearnos cómo plantearnos esas preguntas tan necesarias para hacer ese enfoque empresarial. Hacer el análisis DAFO, cómo hacer un buen DAFO base y sencillo, con qué parámetros. Cómo buscar puntos únicos, puntos competitivos que te pueden dar y qué forma identificar. Algo sencillo, porque a veces, muchas veces la gente tiene un libro así y con esto es como nada. No todo el mundo está en LinkedIn y tal, y quizás también, no sé, podría poner alguna URL que ya también pondré en Facebook. Alguna URL, eso sería importante, que tengamos una URL que todo el mundo pueda acceder al margen del espacio que tenemos en LinkedIn, Hoy Negocios, el grupo, que haya alguna URL que por favor la semana que viene puedas aportar esa URL con toda esa información, pero te voy a pedir que sea básica y muy esquematizada para... imagínate un neófito totalmente del mundo del marketing, pero que tiene que innovar, tiene que emprender por ahí, la situación en la que está y puede seguir esa pauta. Vale, vamos a empezar todos podamos ir por ahí, por eso. ¿Bien? ¿Me comprometes a ello? Yo me comprometo a ello. Vale, porque tú sabes tanto que a veces... Es la idea de que transmitimos algo que la gente pueda utilizar. Es importante. Por eso. ¿Vale? Muy importante. Eso decide a todo el mundo que tengan unas muy buenas fiestas y que nos vemos pronto, espero. ¿Vale? Y yo les garantizo que pasado fiestas y a la vuelta a este gran cerebro que tenemos aquí, que no saben ustedes la capacidad que tiene de conocimiento, pues le vamos a adaptar a un rango un poco más para ir empezando poco a poco. ¿Vale? Gracias. Me apunto. Felices fiestas, nos vemos en breve. ¿Vale? Vale. Pues entramos en publicidad y seguimos con Francesc Salvador y el apartado Hoy Legal.